muchas personas a lo largo del tiempo han definido el arte. Unos a través de las disciplinas, otros a través de las emociones y otros como la voz misma del ser. Aquí nos gusta concebirlo como la mejor versión de cada práctica y de cada persona. Discutible, ¿no? Conversemos y dejémonos cautivar por las historias vivas, llenas de arte. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a el 6º episodio de Háblame de Arte. Un episodio que he estado esperando por mucho tiempo y que me encanta que llegue a sus oídos, que podamos ahondar mucho más en este tema y en todo lo que rodea los textiles, los bordados, los tejidos, pero también en procesos muy significativos como la memoria, temas que a veces ni sabemos que existen, temas que muchas veces no relacionamos con el arte y que se encuentran incluso inmersos en la metodología misma de las artes. Hoy tengo el privilegio no solo de que venga este podcast, sino de tenerla en mi vida, en mi diario vivir, una gran amiga, colega, compañera de trabajo, compañera de sueños, quien pues va a ser la encargada de llevarnos por este viaje maravilloso. Pero lo más importante, emprender esta conversa que pues solemos tener muchos días y que esperamos que sea también así muy tranquila, que nos dejemos llevar, no tanto, me lo digo a mí misma, no nos dejemos llevar tanto como por las cámaras y los micrófonos, pero bueno, sin más preámbulo, recibamos a Andrea Quiñones. Hola Estefa, muchas gracias por la invitación. Pues sí, es un privilegio también como estar en este espacio, porque pues sigue siendo para mí como una novedad hablar de mí misma. Entonces pues agradezco mucho porque me encanta el podcast y porque reconozco también la importancia de reflexionar sobre el lugar del arte y sus distintas manifestaciones en la vida de cada una de las personas, y más pues últimamente, como en los últimos años en que he decidido como ponerle cara al arte, no como un hobby, sino como una de las principales tareas de la vida. Claro, me imagino que, bueno, eso ha tenido como todo un proceso, André, y me gustaría que empezáramos esta conversación, pues trayendo a tu memoria y a las personas que nos escuchan y nos ven, cómo llegó pues el arte a tu vida, si desde un inicio se vio reflejado en los textiles, en los hilos, o llegó de otra forma. ¿Cómo lo recuerdas? Pues digamos que yo solo empecé a pensar en el arte textil como una forma de arte relativamente hace pocos años, pero en esencia y en presencia en mi vida ha estado siempre. Yo aprendí a tejer a los 10 años, mi mamá me enseñó, tenía 9 o 10 años. Y aprendí a tejer porque pues yo hago parte como de un grupo de familias artesanas, como que han resuelto todo con telas, con hilos, con agujas, y era como muy normal en mi vida ver a mi abuela hacer muñecas, pintar, a mi mamá coser. Entonces por allá como a los 10 años yo vi a mi prima, que es 2-3 años mayor que yo, la vi tejiendo una manilla y era como la primera vez que yo veía a alguien tejiendo algo. Y le pregunté eso qué era, eso cómo se llamaba, y luego le pregunté a mi mamá y mi mamá me preguntó que si quería aprender y yo le dije, ¿cómo así? ¿Usted sabe? y me enseñó las primeras puntadas de crochet. Recuerdo que me frustré mucho, recuerdo que pues por allá hace tantos años
era como muy análogo todo, ¿sí? Era como, yo tenía la información que mi mamá me daba y después de eso revistas y demás. Entonces era como a fuerza de ensayo y error, sin mayores instrucciones, como la orientación y ya. Entonces ha estado presente siempre, solo que esa reflexión yo la hago ahora, como ese lugar de introspección al que le dedicaba tantas horas, porque desde que aprendí a tejer a los 10 años, mi vida ha estado llena de hilos y de agujas y de telas y de formas de hacer y de crear cosas textiles. Pero solo ahora, como en perspectiva, es que yo me siento siento que he estado acompañada toda mi vida. Más allá de un hobby, como lo decía al comienzo, como una forma de entender, de leer la vida, de mirar hacia adentro. Entonces ha estado siempre en múltiples formas. También hoy contamos con la visita de Isadora, que es tu compañía, ¿no? Sí, siempre está cerca y es un poco neurótica, entonces no puedo escuchar un pequeño ruido porque se hace notar. Perfecto. Bueno, André, entonces nos cuentas que inicialmente fue el tejido, ¿sí? Actualmente yo te he conocido como en las telas, en los hilos, con el tejido y el bordado. Ha sido como que tú tuviste el privilegio de que te lo enseñara tu mamá y tu abuela, tu nona también lo hacía, tu prima, o sea, como que siempre ha sido algo que se ha dado en la familia. Pero también me gusta hacer esta reflexión, y es que así te lo haya enseñado tu familia. Por ejemplo, mi nona intentó enseñarme a bordar en punto de cruz y recuerdo que, o sea, yo evitaba a toda costa esto. Entonces, como que me gustaría saber cómo fue ese proceso. Decías mucho ensayo, error, frustración, pero ¿qué te motivó como a seguir en esto? ¿Qué crees? Yo siempre encontré ahí una conexión especial, o sea, como algo que a mí me hacía sentir especial, y que también me hacía conectar con las mujeres de mi familia. Entonces, en la adolescencia, que es esta etapa como tan difícil donde generamos distancias y demás, yo siempre tenía algo en común con mi mamá y con las mujeres de mi familia, y era como esta comprensión colectiva de un hacer que era común a todas. Entonces casi todas las mujeres de mi familia materna saben tejer, pintar, coser, o alguna forma de expresión artística nos ha acompañado siempre. Entonces, para mí siempre fue como una apuesta identitaria, ¿sí? Yo siempre me sentí tejedora, y era también como un tesoro que pertenecía a mi privacidad. Entonces, después de que mi mamá me enseñó a tejer, que me enseñó como las puntadas básicas de crochet, pues yo seguí con todas las revistas que había en la casa, y luego con las que podíamos comprar, y luego cuando entré a la universidad y empecé a tener como acceso a internet, pues también siento que pude, en toda esta evolución del internet, que la pude vivir en mi época como estudiante de bachillerato y luego en la universidad, como esta presencia que empieza la internet a tomar en nuestra vida, pues conocí también las múltiples formas en que las artes textiles se han globalizado, y como por ejemplo a mí me encantaban los blogs de tejedoras peruanas, y luego cuando apareció YouTube, los primeros tutoriales y las primeras formas de empezar a compartir y de empezar a tener maestras que estaban como en otros lugares. Entonces, pero antes de eso yo aprendí a leer patrones en revistas y a ensayar como puntadas y demás, y eso me ayudó como a tener muchas fortalezas, y a mí me gustaba estudiar mucho. Ahora que lo pienso, siento que en el crochet yo estudié mucho, pero no lo veía así en ese momento, porque a mí me interesaba
como conocer la arquitectura de la prenda, entender cómo se construía una prenda o una mochila o una pieza, y eso me llevó a leer, a ver videos, a comprar revistas. Entonces siento que fui muy juiciosa y muy buena autodidacta, y siempre me ha acompañado, o sea, es como una obsesión que me acompaña siempre, porque siempre he tenido en mi vida un proyecto o muchos proyectos empezados en los que estoy trabajando. Ok. Para las personas que conocen a Andrea y que pues todavía no tienen el privilegio, siempre es la persona que van a ver bordando o tejiendo algo en una reunión, en un encuentro, bueno, también en las múltiples facetas de Andrea, que me gustaría que habláramos un poco de esto. ¿Cómo logras, cómo has logrado articular el tejido, el bordado, todo el arte textil, como hoy pues nos lo muestras a las personas que te rodeamos, con tu profesión? Bueno, mucha gente te conoce como la profe Andrea, otros como la Moira, bueno, y otras formas de llamarte, la bruja mayor. ¿Cómo crees que has podido como llevar a la par estas cosas, o cómo se fusionan, ¿no? La comunicación, el ser profe y todo lo que haces alrededor, pues, del tejido y tu profesión? Pues al principio yo sentía que eran como dos mundos completamente distintos, o sea, eran dos escenarios en los que me movía, y también a mí me funcionaba mucho el tejido, sobre todo como que me dedicaba a hacer crochet. Era algo que me permitía escapar de el mundo académico en el que viví siempre. Entonces era como, bueno, yo tengo el trabajo, el estudio, el trabajo, y tengo esto que es mi refugio. Entonces al principio no se comunicaban con nada. No, yo no veía ahí, como una cosa era mi yo comunicadora o mi yo profesora o mi yo investigadora, que trabajaba en la universidad y trabajé con profesionales de la salud, con comunicadores, con trabajadores sociales, y otra cosa era lo que yo hacía en mi casa, sola, para mis amigas, para mi familia, porque siempre he tejido para mí o para regalar. En poquísimas ocasiones he hecho cosas para vender, soy la peor comerciante del mundo en ese sentido. Pero un poco como en este trasegar de la vida académica, empiezan a aparecer los procesos comunitarios ligados a la memoria y al trabajo con mujeres. Entonces, en una experiencia laboral que tuve en el 2018, apareció como la posibilidad de formular un proyecto pequeñito para una convocatoria, para trabajar memoria con mujeres mayores. Entonces me preguntaron, y bueno, ¿y cómo podemos generar como algún proceso de memoria con mujeres mayores? Y pues lo único que se me ocurrió a mí, pues porque cada quien piensa desde donde habita el mundo, que ya tenía como experiencia en procesos comunitarios, y conocía brevemente la historia de las tejedoras de Mampuján y como de los procesos textiles ligados a la memoria. Entonces yo dije, no, pues podríamos enseñarlas a tejer. Entonces fue como, claro, sí, maravilloso, ¿y usted qué sabe tejer? Y en ese primer momento para mí fue como, miércoles, no sé en qué me metí, porque yo siempre me consideré muy mala profesora de técnica, muy mala profesora de tejido. Okay. Lo intenté, intenté enseñar a tejer a alguna persona en el colegio, sí, como que lo intenté y me frustraba muy rápido, porque además yo creía de una manera muy arrogante que esto me hacía especial a mí, porque solo yo lo podía hacer y porque poquísimas personas lo podían hacer. Entonces era como, ay no, las personas tienen una terrible motricidad fina, no, yo no soy capaz, yo no tengo paciencia. Entonces fue a partir de los procesos pedagógicos de memoria que en un momento se encontraron. Yo no sabía en qué me estaba metiendo, pero en el primer encuentro de tejido con mujeres, con la intención de construir memoria y generar espacios de construcción de paz, eso cambió, ¿sí? Porque me di cuenta que ni yo era la única que sabía, ni las personas eran tan torpes,
Entonces entré al proceso con mi visión pedagógica, pero ya de profe y con la paciencia que como profe en la universidad había desarrollado, pero también como con la solemnidad que uno se acerca a las comunidades de víctimas y también para aprender. Entonces me encontraba y me conmovía mucho encontrarme con mujeres que estaban tejiendo y bordando desde mucho antes de que yo naciera. Entonces era como, bueno, yo aquí qué les voy a enseñar. Y me di cuenta que tenía muchas cosas que aprender, pero también tenía muchas cosas que enseñar porque yo había estudiado mucho, lo que te decía hace un momento. Muy juiciosa. Yo había siempre estudiado mucho, o sea, o sea, yo sabía leer patrones, sí, yo entendía esquemas y demás, porque sí era algo que a mí me interesaba y lo había estudiado mucho, entonces sí tenía cosas que enseñar, porque en todos esos años, o sea, yo ya llevaba más de 20 años tejiendo, pues tenía cosas que decir. Incluso a mujeres mucho mayores que yo, que llevaban mucho más tiempo que mi vida tejiendo, pero pues yo podía compartir la técnica que había encontrado, pero sobre todo ese como el encuentro y la posibilidad de tejer vínculos, ¿no? También de tejer memoria, de construir historias. Entonces ahí todo cambió. Realmente esa experiencia particular me cambió a mí no solo como el chip frente a la vinculación de lo que yo creía que era mío y luego podía compartir con otras, sino también como que giró mi vida profesional completamente. André, qué maravilloso. Yo creo que eso las personas que hemos trabajado en comunidades y demás, como que siempre tendemos a tener ese tipo de reflexión, ¿no? De reflexiones, perdón. Como que sí, hay muchas cosas que evidentemente me vienen a enseñar, pero también hay cosas que yo puedo aportar desde lo que sé y hago, ¿no? Desde mi experiencia. Y me surge la pregunta, como que tú nos contabas que venías siempre como de un contexto muy académico, y yo me pregunto, ¿para ti era muy familiar la palabra memoria en ese contexto? O sea, como que es algo de lo que se hablaba o cómo ven estos términos en ese entonces, en estos procesos como tan académicos. Sí, o sea, yo siento que siempre he tenido como una sensibilidad desde que estaba estudiando en la universidad. O sea, yo fui una adolescente como muy ignorante del contexto que me rodeaba, que ahora hago un ejercicio de reflexión y recuerdo como muchas manifestaciones del conflicto y de la violencia, incluso en un contexto en el que yo decía, no, pues a mi familia nunca le ha pasado nada, yo nunca, nada. Entonces ahora hago una reflexión como de todas esas manifestaciones en que el conflicto sí, aunque no me tocó tan directamente, pues sí lo viví, sí sentí miedo, pero no como de manera tan directa. Entonces siempre había tenido como curiosidad, intención, y cuando estaba estudiando comunicación social, pues siempre los procesos comunitarios me llamaban mucho la atención. Y también recuerdo como hacer seguimiento a todo el proceso y la primera revolución alrededor de la memoria, de la pedagogía, de la memoria que en el país pues vivimos con el Centro Nacional de Memoria Histórica, o sea, con la creación y el fortalecimiento del Centro Nacional de Memoria Histórica, y como muy de cerca, como muy sensibilizada frente a estos temas y demás. Muy informada también, porque pues en mi rol como profe de teorías de la comunicación, hacer una lectura de la memoria en clave de hacer una lectura de la comunicación, del conflicto, de cómo la razón instrumental determina nuestra forma de vincularnos y nos hace violentos. Entonces era como un tema que a mí me llamaba y que utilizaba como manera informativa para las temáticas que abordaba, también como una forma de sensibilizar y de tocar más allá de la teoría, como hacer una lectura de la realidad. Pero solo la pude vivir realmente como un ejercicio que me atravesó a mí como mujer, como investigadora, como profe, en el encuentro con mujeres, en el encuentro con mujeres que habían vivido muchas formas de victimización y que
encontraban también la posibilidad de sanar dolores que incluso no sabían que tenían, en un espacio donde podíamos conversar y donde podíamos crear y podíamos amigarnos con la otra que había sido mi enemiga antes, a través de compartir con ella una puntada o alegrarme de sus avances en el tejido o en el bordado. Entonces eso para mí fue realmente una revelación, como te decía hace un momento, como una forma de ver completamente distinto lo que hacía y lo que quería seguir haciendo en mi vida. ¿Crees que tu acercamiento como a esta forma de pensar, que de alguna forma ya venías como, no sé, cultivando en los espacios académicos, en tus acciones como profe, pero en tu vida misma como mujer, como hija, como, bueno, todos los roles que has cumplido, hubiese sido diferente tu acercamiento como a estas posturas, no sé, políticas, a estas posturas como diferentes para el contexto actual que tú dices, ¿no? Trabajar con mujeres, como propiciar las conversaciones que se nos habían sido negadas? ¿Crees que hubiese sido diferente si no hubiese sido a través del tejido, del bordado, de los hilos? Yo siento que mi vida académica se truncó cuando me di cuenta que podía tejer toda la vida y bordar. O sea, ahí siento que mis deseos y mis sueños y mis anhelos de ser una gran investigadora académica reconocida que publicaba artículos en revistas indexadas se olvidó, pues porque ya no me interesa. Aunque a mí siempre me gusta escribir, porque escribir también es una forma de tejer. Incluso texto y textiles están unidos, y tejer una idea es unir como se unen en las puntadas, es unir palabras y es unir frases, pero o sea, ahí hay una vinculación muy cercana. Entonces escribir es como tejer, y tejer es escribir pero con otras herramientas. Pero algo que yo recuerdo que una vez le dije a mi hermano: yo quiero vivir de tejer, o sea, a mí no me interesa nada más, no me interesa, me hartaba mucho el trabajo en sus múltiples manifestaciones, como que me agobiaba mucho, y ay no, yo lo único que quiero en mi vida es tejer. Entonces cuando se me presentó como esta posibilidad, ahí como que cada paso que daba me alejaba más del escenario académico formal y me acercaba más. Incluso en mi último año como profe de tiempo completo en la universidad hice procesos textiles, ¿sí? O sea, no sé cómo, no me acuerdo, pero terminamos haciendo una gran instalación textil con los estudiantes para un evento que teníamos espacios de tejido, teníamos círculos, espacios y talleres donde yo les enseñé a tejer a mis jefes, compañeros, a mis estudiantes. Entonces era como que cada cosa me acercaba y veía la posibilidad de tejer en todos los espacios, hasta que por fin como que le dije muchas gracias a la universidad y me fui a la calle, porque yo creía también que mi lugar seguro era la universidad y que yo podía estar ahí toda la vida, que yo iba a tener una vida académica y que ahí iba a estar toda la vida y que ahí iba a envejecer y a tener mi pensión y demás. Y no, o sea, pasa que desde el 2020 pues estoy únicamente o sobre todo vinculada a procesos comunitarios, y ahora en este instante a procesos comunitarios que están completamente atravesados por el arte textil. Qué emocionante. Bueno, André, hablemos un poco de las Moiras, ¿sí? La Fundación Moiras y todo lo que se hace allí alrededor del junte entre mujeres, y cómo tejer en círculos ha sido tan importante y tan significativo en este proceso que, aunque es comunitario, aunque es como un sueño colectivo y demás, yo creo que nos toca a cada una de las personas que estamos allí de forma muy puntual. Yo he tenido como la fortuna de acompañar a Andrea
como ¿qué? Estudiante, se podría decir. O como compañera de trabajo y de procesos y de camino. Sí, pero soy estudiante porque como que empezamos a trabajar como en temas de círculos de mujeres. Me gustaría que ahondáramos en ese tema. Y pues yo me acerqué a esto sabiendo no mucho del tema, ¿no? Como también siendo muy observadora, con muchas ganas de seguir disfrutando del deleite de estar entre mujeres, pero pues sí, siendo estudiante y siendo muy observadora y estando allí acompañándote. ¿Cómo ha sido este proceso para ti? Cosas buenas, cosas no tan buenas, ¿cómo te has sentido trabajando con mujeres? Este proceso de como este camino hacia la consolidación, pues la creación y la consolidación de la fundación, pues primero es como el arrebato más afortunado que hemos tenido, el grupo de mujeres que nos juntamos, desde la primera conversación que tuvimos 3 personas hasta la invitación masiva que hicimos a un grupo de amigas para hacer realidad esta revolución, porque realmente fue una revolución lo que dio origen a la fundación. Y ha sido, que además es reciente, ¿no? Son los últimos 3 años, pero son los últimos 3 años más convulsionados, más alegres también, más dolorosos también al mismo tiempo, con mayores crecimientos, con mayores retos, con un montón de cosas. Entonces pareciera que son 3 años, pero han pasado como lo que puede pasar durante 10 o más. Y para mí también era completamente desconocido, y yo tenía algunos acercamientos académicos a las teorías feministas, pero no me atrevía. Incluso en el 2017, yo estaba terminando mi maestría, y hubo un momento en que hice un pare para volver a escribir, para empezar a escribir de nuevo el capítulo del libro que era el resultado de la tesis, porque me sonaba feminista y yo no estaba preparada para ese tema. Entonces era como hasta hace muy poco tiempo yo tenía una postura como de mucha distancia. Pero lo que en ese momento a mí me sonaba feminista no lo era, sino que más bien era un tono cursi que no quería. Y ahora en perspectiva yo leo ese texto y hay una voz femenina ahí muy fuerte, entonces yo siento que fue como mi primer acercamiento, buscar la voz propia, que es un poco lo que Virginia Woolf habla de la construcción de la habitación propia de la mujer. Entonces como que mis acercamientos con el feminismo han sido desde los procesos comunitarios y desde el trabajo directo con mujeres en entornos populares y comunitarios, y como intentando pues pedagogizar también como algunas cosas para hacer memoria. Lo mismo con los círculos de mujeres. Yo empecé a participar en círculos de mujeres en el 2020, cuando en medio de la pandemia empiezan a aparecer un montón de espacios y un montón de escenarios que nos llevaban a pensar la necesidad, la urgencia de trabajar temas de salud mental y de cuidado emocional. Entonces empecé a participar en círculos de mujeres virtuales, que fue como mi primer acercamiento y demás, y luego la posibilidad de hacer juntanzas, de leer sobre los círculos, de entender el poder, la fuerza de los círculos. Y de materializarlo luego en mi rol como facilitadora. Y ha sido también como una revelación para mí entender como toda la fuerza y todo el poder que hay, porque yo primero tuve la experiencia de los círculos de tejido y de bordado y los talleres que uno piensa más alrededor como el círculo de la palabra y demás, pero los círculos de mujeres que tienen como un saber, una fuerza, un sustento tan fuerte en esto que como mestizas recogemos de los saberes ancestrales, de las mujeres, de nuestras ancestras que nos han enseñado y nos han dado como tanta fuerza y tanto saber de la naturaleza, de la luna, de nuestro cuerpo y demás, pues me ha permitido a mí como explorar una dimensión que podríamos también nombrar como una forma de espiritualidad colectiva que nos conecta.
digamos que mi relación con la espiritualidad se rompió hace mucho tiempo, y aquí he encontrado una fuerza que va más allá del entender racionalmente, sino de sentirlo, de reconocer el poder de la juntanza, del encuentro, del tejido juntas, y ha sido, pues sí, yo sigo explorándolo, sigo entendiéndolo. Sigo también reconociendo cómo los círculos demandan energía, pero también es necesario recuperarla, reponerla para tener que decir, para poder orientar, abrazar y acompañar lo que como mujeres vamos a buscar a un círculo, que es básicamente abrazo y compañía y escucha. E incluso no sabemos qué vamos a buscar a un círculo, pero llegamos al círculo y algo nos llevamos de ahí. Entonces es también como reconocer esa posibilidad de tejer de otra manera, de tejer vínculos, de tejer afectos, de tejer literalmente, porque en los círculos de mujeres que hacemos en la Fundación Moiras, pues también una herramienta central ha sido el arte textil, principalmente el bordado como una forma de canalizar, pero el bordado también como una apuesta de mirar hacia adentro. Lo que tienen los textiles y lo que tiene el arte textil es esa posibilidad, como lo que tiene todas las formas del arte, de mirarnos hacia adentro y de sacar y convertir en un dispositivo, en una pieza, en un bordado, en una pintura o en una canción, lo que tenemos adentro y nos está rompiendo de alguna manera. Entonces, también en los círculos de mujeres y en los espacios de construcción de memoria me di cuenta que todos teníamos una potencialidad artística, ¿sí? No era yo la privilegiada que me la había creado, sino que todas las personas tenemos esa posibilidad si tenemos la intención de desarrollarla o de buscarla. Total. Claro, hoy en día muchas de las personas que hemos asistido a estos encuentros, estos círculos, nos vamos con nuestro producto textil, nuestro bordado, que es como si una parte de nosotras se plasmara en lo que hacemos, dependiendo de lo que se trató el círculo, de los temas que tratemos y demás. Y sin duda alguna se siente como un poder, una fuerza y una energía que no se había sentido antes. Hablo por mi experiencia, como que verdaderamente uno sale enamorada inicialmente de una misma, que es muy difícil, ¿no? Que es algo que se nos niega desde muy chiquitas, pero también de esa fuerza femenina que habita, ¿no? Que habita en la vida de esas mujeres, de esas adolescentes, de esas madres, mamás de nosotras, y bueno, que se ve reflejado en cada mujer que pues ha podido estar allí. También siento que es como decir, bueno, me voy a dedicar este tiempo para mí, que es algo súper cliché, pero es la realidad, como que cuando ha sido tan fácil dedicarse tiempo para una misma, que no sea relacionado directamente con la belleza o con cosas estéticas, que para nada pensamos que esté mal, simplemente como que es otra forma de poder conectar con algo espiritual, una energía muy emocionante. Y es que pues ir a la peluquería sube el ánimo, por supuesto. Si un día estamos tristes y nos funciona ir a la peluquería, o cortarse el cabello, maravilloso. Pero también los espacios en los que podemos ir a hacernos como un cariñito interno, un cariñito de las emociones también. Y si a mí me preguntan qué es un círculo de mujeres, no sabría muy bien qué definirlo. Es un encuentro, es una juntanza, es un espacio donde conversamos de un montón de cosas, porque un círculo de mujeres puede permitir tocar los temas más dolorosos, más difíciles de las violencias que atraviesan nuestros cuerpos, pero también un círculo de mujeres puede estar mediado por la risa, por el chiste, por burlarnos
de nosotras mismas, de las anécdotas, ¿sí? Y la risa también, porque es como el permitirnos vivir las emociones sin tener que moderarnos o sentarnos bien o medirnos, ¿no? Es como la posibilidad de mirar qué energía fluye en el círculo, pero pues obviamente también desde la preparación del círculo una va como planteando unas conversaciones, aunque hay que hacer la lectura de para dónde me lleva el grupo, de qué quieren hablar y poder tener la posibilidad incluso de cambiar, de permitir que se dé la conversación así, pues mi metodología no surta, sí, no, como que, ay, bueno, así no era, pero no importa, porque lo que pasa aquí es que necesitamos escucharnos y hablarnos, no solamente escuchar a la otra, sino escucharnos a nosotras mismas en la medida en que vamos desenredando la madeja de pensamientos y emociones con las que llegamos al espacio. Total. André, me gustaría ahora como enviar esta conversación hacia un rol que tú nos comentabas al inicio que estás explorando últimamente, no porque antes todos no lo consideráramos, sino que de pronto tú no te sentías tan cómoda, pero el rol de artista textil, ¿no? Andrea Quiñones, artista textil. Ha sido como de las cosas que más difícil me ha parecido poner en mi perfil. Cuando me piden perfiles, sí, como un breve perfil para, no sé, cualquier cosa, es como, ay, gestora cultural y artista textil. Pero así rapidito y pasito y entre los dientes, porque es un poco de no creérmela, pero obligarme a hacerlo evidente para mí, no para los demás, porque incluso el reconocimiento ha sido muy de afuera hacia adentro y yo soy la que lo minimizo y como que no es para tanto. Y bueno, en este proceso me gustaría que habláramos un poco más a fondo sobre los libros textiles y cómo hoy en día el bordado tiene como que es el consentido por ti en estos tiempos, si me equivoco, bueno, no sé, y cómo se ha relacionado contigo en tu momento histórico, en tu proceso, en todo lo que nos cuentas alrededor de lo que haces, de tu trabajo, pero también de quién es Andrea y qué quiere hacer con todo esto que sabe, que ha aprendido y cómo se quiere relacionar con las personas que la rodean. Ahora hace un rato te decía que texto y textil están completamente de la mano. Y cuando pude descubrir que yo era capaz de hacer un libro, o sea, yo antes quería hacer libros, escritos académicos, pero cuando me di cuenta que desde los procesos comunitarios era posible escribir, y no solamente escribir para que las palabras en un papel se plasmaran y las ideas pudieran comunicarse, sino que ese mensaje pudiera potenciarse muchísimo más desde la intervención textil. Fue como entender o ir a un lugar del que ya no pude salir. O sea, yo tejí durante 20 años, más o menos. Tejí, crochet, y ahora que hago memoria, como que intenté como encontrar y explorar distintas formas de telares y de tejidos, ¿no? Desde las agujas, desde el ganchillo, las 2 agujas, los telares manuales, los pequeños, o sea, yo quería como explorar muchas formas de los tejidos. El bordado siempre me había parecido hermoso, siempre era como, pero me parecía inalcanzable, o sea, me parecía como una forma del arte textil o de la artesanía, que para mí era como lo reconocía, muy distante, como esto requiere de más, o sea, esto requiere saber dibujar y yo no sé hacerlo. Y el crochet, el tejido es mucho más racional, es para mí, para quienes no nacemos en comunidades que se conectan, por ejemplo, como las Wayuu, que no tienen que ver el patrón en una hoja, sino que lo tienen apropiado en sí mismas. Okay. Entonces era como muy racional, pero en la medida en que
empecé a entender la escritura textil como una forma de expresión, y esto lo empecé a como a reconocer a partir de los procesos comunitarios, ¿no? El primer libro textil que coordiné y realizamos desde la fundación, pues es un libro textil gigante, o sea, cada hoja tiene el tamaño de un tabloide y tiene más de 70 páginas, o sea, es un libro textil que cuando otras organizaciones o colectivos textiles lo ven, dicen, no, esto es otra cosa. Porque pues en ese momento, en el momento en que lo estábamos diseñando, pues nosotras comunicadoras sociales, diseñando libros, lo primero que hicimos fue una cartilla de 70 páginas y luego eso lo volvimos bordado. Ese fue como el primer acercamiento. Okay. Dejarlo, o sea, pasar de lo digital, tuvo un trabajo digital y luego sí hice la intervención. Entonces eso fue gran formato, gigante. Y ahora, cada vez más, o sea, desde el primer libro textil, yo siento que dejé de tejer crochet y me dediqué únicamente al bordado, y me cuesta en este momento retomar el crochet, aunque sí lo he hecho, sí hago como algunas cositas, porque estoy muy ocupada en narrativas textiles, en poéticas textiles, algunas que he acompañado, que he coordinado, como los libros de la fundación, otros que he visto de lejos en la medida en que se van dando en otros procesos y yo ya no tengo nada que ver, pero de alguna manera asesoro, miro, doy sugerencias y demás, y libros que consumo y que veo y que Pinterest me muestra todos los días, y artistas textiles que sigo, y procesos nacionales y latinoamericanos que he seguido como muy de cerca, sobre todo desde el 2020, que hubo como esta conexión de comunidades textiles internacionales. Y para mí de manera particular fue como encontrar un dispositivo artístico que me conectaba a mí en mi intención de escribir, pero también en mi intención de expresarme textilmente. Y las escrituras textiles son el mayor refugio y en este momento mi mayor obsesión, porque en este sentirme artista, pues era como, bueno, sí, soy un artista y las obras en las que participo son obras colectivas, pero no necesariamente me pertenecen a mí. Entonces yo quería de manera egoísta empezar a tener mi obra, no la obra, los procesos comunitarios que se desarrollan en la fundación, de la cual pues participo también, sino la mía, o sea, mi propia obra, que fuera mi proyecto, donde los tiempos de un proyecto, de una entrega no me presionaran, sino lo que yo quiero. Y empecé a encontrar en narrativas de mujeres, en textos de mujeres, en canciones de mujeres, en poesía de mujeres, como las imágenes poéticas que yo quería empezar como a construir, a crear. Y pues desde el año pasado empecé de manera compulsiva a producir un libro detrás de otro. Claro, pues un libro textil, pues se puede uno demorar 6 meses en uno. Entonces, voy en este momento, tengo 3 libros terminados, míos, pues, o sea, míos bordados por mí, pero con textos de mujeres, con textos de otras mujeres. El primero de ellos fue como el primero que materialicé, fue una canción de la siembra. Y otros que son poesía de mujeres. Que también, o sea, que estos poemas, pues porque la poesía, aunque no soy la más ducha, pues siempre me ha gustado leer poesía, pero al encontrar la literatura y la poesía de mujeres en los últimos años, como que también me quedé ahí. No por una búsqueda que pretenda excluir las voces masculinas, sino porque pues en muchos años duré leyendo y la mayor parte de los libros que he leído pues son libros escritos por hombres. Ahora estoy como en esta intención, en esta búsqueda de leer literatura escrita por mujeres y poemas de mujeres. Y en ese sentido pues un poema se puede convertir en un libro textil de 20 páginas. Uh-huh. y me puede obsesionar y me puede tener allí durante horas y horas, y así como encontré algo a lo que le quería apostar. Entonces, como mi obra, no sé cuándo haré la primera exposición de libros textiles, pues porque otras digamos que otro trabajo en
en el que también me enfoqué mucho el año pasado, fue pues una serie de tambores, una galería de tambores a partir de una investigación sobre poetas asesinados en Colombia, que pues es una forma como de narrativa, de poética textil mejor, no en formato libro, pero ahí, o sea, yo siento que como bordar texto es en este momento para mí, en esta búsqueda, en esta exploración, como lo que más me entusiasma, como mi manera de jugar también, y a lo que más tiempo le dedico. Eso ha sido como, ahí es como ahí siento además que es como que estoy haciendo libros de manera obsesiva para creerme yo misma este cuento de sí, estoy teniendo obra y ahora sí puedo aceptar el rótulo. André, pues nosotras que conocemos como todo el trabajo que está alrededor de cualquier obra textil y lo que esto significa también en temas culturales, cómo se relaciona directamente con las formas de vivir de las personas en el momento histórico en el que nos encontramos, hace que lo admiremos muchísimo más y también hace que seamos como fieles seguidoras de tu trabajo, de todo el empeño que le pones, todo como este proceso que ha llevado a que literal como hilos se entretejan la memoria, los procesos comunitarios y procesos comunitarios hechos por mujeres, realizados por mujeres y pensados para las mujeres. Entonces yo espero muy pronto esa exposición y también que pues podamos como seguir observando a través de las plataformas digitales, porque pues nosotros que vivimos en tu ciudad tenemos como la alegría de poder conectar con lo que haces, de verlo, de tocarlo, pero espero que eso también como que dé la vuelta al país, al mundo, que pues puedas como seguir llenando el mundo de bordados y tejidos, porque yo siento que eso es lo que haces. Las personas que te conocen siempre salen como llenas de todo este aprendizaje. Muchas gracias por venir a Háblame de Arte, y me gustaría que te despidieras como diciéndole a las personas por qué hacer memoria con mujeres a través de los hilos, para ti, algo muy personal. Bueno, primero pues muchas gracias por la invitación. A mí siempre como que me avergüenza y me halaga mucho también cuando me invitan a espacios para hablar de mí. Yo siento que la razón está en el mismo hecho o en la misma acción. Las mujeres hacemos memoria todo el tiempo, y los costureros son los espacios donde las mujeres se han encontrado y nos hemos encontrado históricamente para conversar, para acompañarnos, para abrazarnos. También los costureros se han convertido en escenarios de represión, pero ahora en esta deconstrucción y reconstrucción de las prácticas artísticas como formas de expresión, encontramos aquí una herramienta poderosísima para hacernos leer y escuchar en múltiples plataformas, porque un libro textil o una narrativa textil o una poética textil no solamente se lee con los ojos, sino que se toca y conmueve por la cantidad de tiempo y la cantidad de trabajo que hay allí, y por lo simbólico que logra ser además, porque es una forma de pintar. Pero también tiene como toda esa potencia y esa relación íntima que cada persona tenemos con los textiles. Entonces, para mí vale la pena porque es lo que a mí me llena de vida y lo que me permite jugar todo el tiempo. Entonces, yo creo que las personas que podemos dedicarle una parte de la vida al arte, tenemos como el alma y las emociones salvadas en la medida en que tenemos ese pequeño jardín que cultivamos y que llenamos con cosas que son absolutamente inútiles para este mundo,
y que eso es lo que hace que sean valiosísimas, porque no sirven para nada, no le sirven para nada al capital, no le generan dinero a nadie, al contrario, ahí se fuga el sueldo y el tiempo, pero generan sobre todo satisfacciones, emociones y alegrías. Muchas gracias, Andre. Muchas gracias a las personas que nos escuchan, que nos ven. Ya saben, pueden encontrar acá un rincón de diferentes perspectivas a través del arte, que es tan diverso, tan amplio, tan sensible y tan íntimo como el arte textil. Gracias.